así es la cosa. Bueno, estoy por primera vez intentando utilizar el OBS. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Entonces, como estaba, ayer estábamos por aquí con el proceando cavilaciones, entonces hacemos con que las cavilaciones se conviertan en algún tipo de prosa. Pues nada, y les comentaba sobre mi iniciación en la vida española. Bueno, en la vida con la lengua española. ¿Cómo funciona eso de la lengua española en mi vida? ¿Cómo inició? ¿Cómo empezó todo ese enamoramiento? Y les comentaba de algunos eventos, de algunas cosas de la lengua, pero la base es efectivamente esa. A los 17 años, cuando ingreso en la universidad, es cuando tengo que elegir en el primer momento ya la lengua española. Bueno, había que elegir entre algunas lenguas y elegí la lengua española para estudiar. Yo había pensado que quería elegir primero el inglés, que era la lengua que teníamos contacto en la escuela, y yo ya estaba enamorada por las canciones del rock pop de los años 80. ¿No? Soy una super hiper fan de Ajá, y con Ajá viene Duran Duran, Tears for Fears, U2, Pink Floyd, y por ahí van todos estos, ¿no? Y montones de otros más que todavía forman parte de mi vida. Pero había que elegir entre el francés, alemán y el español. Bueno, me acuerdo que algunos compañeros eligieron el alemán, otros fueron al francés. He dicho, bueno, como yo era de las últimas para elegir, porque era dentro de lo que teníamos de posición en el vestibular. Y acabé eligiendo el español, pero había todavía plazas para el alemán y había plazas para el francés, me acuerdo de eso. Pero yo quería el inglés, ¿no? Bueno, ingresé en la universidad, mi primera profesora fue María Mix Caser, y me enamoré ya desde el primer semestre y empecé y seguí estudiando sola. ¿Por qué? Porque teníamos 4 asignaturas obligatorias dentro de la universidad. Las 3 primeras, español 1, 2, 3, y luego teníamos teníamos las 4 también, y luego la literatura, que incluso hice la literatura con la profesora doctora Esther Adri. Aquel momento fue muy curioso porque yo tenía poquísimos contactos con la lengua española en aquella época. Era simplemente una canción u otra que escuchaba mi madre en LP, en los borrachudos, esos, en los discos de vinilo, y nada más. Escuchaba, me recordaba El Manicero, que estaba en un disco de vinilo de Richard Bowman, algo así, con El Manicero, La Puerta. Ese disco se llamaba La Paloma. Bueno, y fuera eso, nada. Nosotros en Espíritu Santo no tenemos mucho contacto con gente. Los universos están muy separados, entonces no tenemos mucho contacto con gente que habla otros idiomas en la calle y esas cosas. Entonces era mucho más reservado. Pero allí empieza la historia, porque yo sabía que creo que eran 2 horas semanales de clase, no eran suficientes para llegar a adquirir una lengua. Y algo que yo digo con mucha frecuencia a los estudiantes aún hoy es que hace falta que nosotros pensemos siempre en la necesidad de crear diferenciales, ¿sabes? Cuando terminamos una graduación, un grado, ¿no? Un curso de grado, una graduación, nosotros somos uno más de 30, de 60, y ese diferencial es muy importante y muy interesante si conseguimos hacerlo a partir de algo. Entonces, hoy tengo bastante más tranquilidad de hablar de diferenciales, porque he construido montones
voy todavía construyendo otros, vamos viendo por afinidad qué es lo que más nos gusta, qué es lo que nos llama la atención. Y mi diferencial en ese entonces ha sido hacer el curso de letras portugués, pero ir tratando de buscar una especialidad con la lengua española. Hice todos los cursos que me aparecieron en la vida, bien de español. Eran cursos y principalmente si eran gratuitos en el primer momento, algunos cursos de pago después, pero el primer momento ha sido efectivamente de esos cursos gratuitos, ¿no? La asociación, hay asociaciones de profesores, la asociación de profesores de español de Espíritu Santo también promovía bastantes cursos, y me acuerdo que mi gran congreso ha sido el congreso del año 99, en que trabajé como monitora, ayudando a la gente, busca cosas de aquí y de allí. Algunas conferencias podíamos ver, muy pocas, pero había todo el contacto, y fue en ese momento que yo sabía que estaba ya naciendo una profesora, efectivamente. Profesora de español y con la graduación del portugués por la UFES, Universidad Federal do Espírito Santo. Bueno, de ahí, para el primer proceso, ya que sabía o tenía ya claro que quería perfeccionarme hasta el punto de llegar a ser profesora, entonces fue cuando empecé a buscar formas de tener la proficiencia. Y entonces estaba en uno de esos viajes que iba a Río, descubrí que era en esa época el único órgano responsable por la proficiencia, por la prueba de nivel de lengua, era el Instituto Cervantes, que casualmente hacía esa prueba con la Universidad de Salamanca, hasta hoy lo hace, que es luego la universidad en la que fui a estudiar en España luego. Puso el nombre Salamanca, me parecía muy raro, Mulamanca, Salamanca, no había escuchado nunca nada de eso. Eso estamos hablando de después del grado, entonces hice el grado del 92 al 96, ¿no? Entonces en enero de 97 es cuando concluyo el curso y fui a España, a Río de Janeiro, y allí para hacer justamente la prueba de nivel. Había dos pruebas de nivel del DELE, era el DELE básico y DELE superior, y las hice el básico. Ahí encontré y conocí a Antonio Dormal, que estaba allí también aplicando pruebas y todo, trabajando por allí en el Instituto Cervantes, que es un amigo hasta hoy. Y luego, el año siguiente, una vez aprobado el básico, dije, bueno, yo consigo el superior y nada, estudiando. ¿Y cómo estudiar? Pues libros, gramática, sentarse al culo, y no había otra forma. Y era eso, y además había el pequeño detalle de que no podía darme al lujo de no aprobar. ¿Por qué digo eso? Porque simplemente estamos hablando de una prueba que cuesta bastante dinero para nosotros brasileños. Entonces fue así que yo acabé por tener pues la proficiencia. Ingresé en esa época, el 96, ya había sido invitada por la profesora Magali, que ya no está entre nosotros, para impartir clases na Escola Geração, a Sociedade de Ensino Geração, da Marisa Amaral, na Praia do Canto, em Espírito Santo. Y Marisa Amaral, que es una amiga querida, que es la directora de la escuela, pues me dio un espacio de aprendizaje de cómo es ser profesora. Entonces, todo aquello que yo les contaba de los periódicos, yo podía aplicar justamente en la escuela. Y más que aplicar español para extranjeros, ¿no? Lo que hacemos nosotros aquí, era también trabajar con esa lengua extranjera para niños, que eran los niños de la Sociedad de Ensino Geração. Yo hasta hoy tengo contactos
con algunos de los niños que estudiaron mi generación. Y eso es muy interesante porque estos niños ya son muy adultos y hemos tenido algo que nos marcó, por supuesto. El año 97, entonces, estuve en Río, aprobé en una franquicia de CCE en Santa Clara, en Rio de Janeiro, allí también, también hice unos cursos en el CNA, en Río, y luego volví a Espíritu Santo, donde empecé nuevamente toda mi vida, pero ahí ya era la vida de profesora de español, algunas clases privadas, y luego principalmente en el CCE de Espíritu Santo, los años 99, 2000. 2000 me tocó una beca. Entonces, como parte de la Asociación de Profesores, había muchos profesores, incluso muchos con mucho más experiencia docente que yo, pero había algo en el Ministerio de Educación de España que era para formar profesores. Entonces, a lo mejor les interesó ese currículo, que era un currículo pues con casi nada. Y nos pagaban comida y el curso, el billete lo teníamos que pagar nosotros, pero era un curso de un mes entero. Yo estaba completamente decidida a invertir en eso y en lugar de ir por un mes, fui por 3 meses, que era el tiempo en que nosotros tenemos derecho como turistas. El primer mes me quedé estudiando todo el tiempo y los otros 2 meses me quedé entre viaje, conociendo el país, estudiando la lengua viva, yendo al cine todas las semanas con el poco dinero que había, pero yendo a todas las formas de todas las programaciones gratuitas que había en la ciudad y conociendo mucha gente, porque esa era una forma de inmersión, la inmersión total, comiendo comida barata porque era lo que se podía comer, pero Salamanca, por suerte, es una ciudad universitaria y como ciudad universitaria nosotros tenemos la posibilidad de encontrar comida más económica y un estilo de vida de estudiante. Estuve allí en el año 2000, fue cuando conocí a Enrique, el padre, a Alencar, y allí fue cuando decidimos inscribirnos para el curso del doctorado. Sí, de la carrera directamente al doctorado. En esa época se podía hacer. Hacíamos pruebas, hicimos pruebas en 3 facultades de la Universidad de Salamanca, una de la literatura, otra en traducción y otra en la lingüística, en la filología, Facultad de Filología, que es mi facultad en la Universidad de Salamanca. En traducción yo ya sabía que no pasaría porque era necesario tener 3 lenguas extranjeras y yo podía presentar el español, el portugués, que era mi lengua nativa, y no tenía otra lengua en aquel entonces. La literatura siempre me encantó, pero me encanta la literatura no como una actividad que sea obligatoria. Me encanta la literatura como una actividad más bien de gusto, de placer, incluso de análisis, pero placer. Entonces, un análisis placentero. Y después de los 3 meses, volví a Brasil. Bueno, cuando volví a Brasil, tenía entonces que esperar el resultado de la posible respuesta. Y fue cuando aprobé en el doctorado y nos dieron la noticia cuando ya estábamos en Brasil, tanto a mí como a Enrique, que ha hecho los cursos. Y esa parte de empezar el doctorado es para la próxima parte. Muchas gracias por estar y voy a seguir con la historia. Gracias.